Hola amiguitos, saludos, tus besitos, espero que estéis bien. Bueno, ya se acerca la Navidad. Espero que paséis todos muy buenas Navidades. A mí la Navidad no me gusta porque, bueno, es más bien triste a veces. Para las personas, bueno, que estamos divorciadas, como en mi caso, ¿no? A veces vienen días de fiesta y no puedes pasarlo con la familia. Y bueno, la soledad se vive peor en las Navidades. Por eso, bueno, espero que todos lo paséis bien. Y si alguno se siente solo, pues que piense que no es el único. Que hay muchas personas más solas que tú, seguramente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tirar para adelante como sea. Lo que me gusta de la Navidad es que vienen muchos días de fiesta y uno puede descansar y hacer lo que quiera, eso sí. Bueno, espero que os gustara el último relato que os leí, que más bien era una especie de fábula, ¿no? Se llama Un rey popular. Bueno, ya os comenté que en la fábula intervienen los animales, ¿no? Y que bueno, se entiende que se refiere el autor de la fábula a las personas. Y por ejemplo, el león se identifica con el rey, el cordero se identifica con los inocentes, y aquí aparecen las pulgas. Las pulgas, pues yo creo que como son muchas, pues quizás se esté refiriendo a lo que hay mucho en la sociedad. Y bueno, y este libro hay que tener en cuenta que se escribe en 1929. Como veis, en otra época parecía que los autores intentaran moralizar a la población. No es como ahora, que aparece como héroe pues un criminal, a lo mejor no, y es el héroe de la obra, de la película o del libro. Eran tiempos muy diferentes, entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Entonces yo creo que las pulgas aquí se está refiriendo a lo que más abunda. ¿Y qué es lo que más abunda? Los pobres, los trabajadores. Entonces yo creo que se refiere a ellos. Y el rey se está refiriendo, pienso yo aquí, a los más ricos y los más poderosos, ¿no? Entonces, dice, qué alegría y qué fiesta hicieron los animales cuando destronaron al rey. O sea, está hablando de que se ve que había una revolución, que todos los animales se han puesto de acuerdo para tirar a la autoridad fuera, ¿no? Y luego, pues se ve que hacen elecciones, procedióse a la votación. Y la pulga, que se metía por todas partes, fue elegida por humilde. O sea, está también criticando a la democracia. O sea, que nos creemos, la gente de ahora se cree. La democracia es una cosa muy antigua. Existía, no como ahora es, porque no todos podían votar, los esclavos no podían votar, las mujeres tampoco, los extranjeros. Pero existía una democracia ya en la antigua Grecia, ¿no? Y bueno, y en Roma, durante la República también había algo, no es algo nuevo, la democracia, que como no se creen muchos, ¿no? Bueno, la democracia tal y como la entendemos ahora, de que todo el mundo puede votar, todo esto viene de la Revolución Francesa, ¿no? De la Ilustración, que se llevó a la práctica, la idea de Rousseau, que hablaba del contrato social, de que teníamos el contrato, que tenía que haber una constitución y que todos los ciudadanos, la soberanía, estuviera en el pueblo, que pudieran votar, ¿vale? Y de ahí viene el tipo de democracia que tenemos ahora. Entonces aquí también es una crítica, porque dice que se eligió la pulga de rey, de reina, para que lo gobernase a todos, de autoridad. Pero luego por ahí había un perro viejo, que dice el perro, dice, no creo que hayamos mejorado de amo, ni que la pulga sea menos sanguinaria que el león. Antes me parece que, siendo los leones pocos y las pulgas infinitas, más sangre sacan estas que no aquellos, sino que aquellos derraman la de algunos de un zarpazo. Y estas nos la absorben a todos gota a gota. O sea, el perro viejo, que sabe más de la vida, piensa que no van a estar mejor ahora, que han elegido entre todos democráticamente a la pulga de autoridad. Y bueno, esto yo creo que quien lo escribió estaría pensando cuando habla del gobierno del león, ¿no? Yo creo que se está refiriendo al gobierno de los ricos, ¿no? Y cuando está hablando aquí de la pulga, quizás se esté refiriendo al comunismo, que ya todo esto en aquellos tiempos existía, ¿no? En 1929 que se publicó este libro, mucho antes. Entonces, claro, a final del siglo XVIII
y durante todo el siglo XIX, en que fue la revolución industrial, el capitalismo puro, bueno, más bien que a los ricos y el capitalismo se puede identificar, ¿no? Con la idea de Adam Smith, pues había un capitalismo puro, que el capitalismo de Adam Smith era que el Estado no debe intervenir a la economía, como que había una mano invisible que lo regulaba todo, dejar a los particulares, ¿no? Es el capitalismo puro. Entonces, el laissez-faire se decía, dejar hacer, ¿no? La mano invisible era el lema del capitalismo puro. Entonces, a final del siglo XIX y del siglo XVIII, que empezó la revolución industrial, y durante todo el siglo XIX, el capitalismo puro, que sería, yo creo que a lo que se está refiriendo aquí con el rey, con el león, el gobernar el león, pues aquello era muy injusto, porque claro, si le dejas todo el poder a los ricos, que era lo que ocurre con el capitalismo más puro, pues ¿qué pasaba? Pues que necesitaban obreros para trabajar y tenían que trabajar hasta los niños en las fábricas, las personas también tenían que echar muchísimas horas trabajando y morían, no tenían tiempo libre, era un desastre total. Bueno, sobre este tema escribió Zola Germinal, que trata de... Bueno, ya sabéis que Zola, el naturalismo refleja la realidad, ¿no? Entonces tiene una novela que se llama Germinal, que ahí habla del trabajo en las minas, de cómo vivían los mineros, ¿no? Aquel libro aquí es impactante, ¿no? Porque, claro, se morían trabajando en las minas, trabajaban hasta niños, en fin, un desastre. O sea que un gobierno, un capitalismo puro, eso es desastroso. Las personas viven peor que los esclavos, vivían peor que los esclavos, trabajando en fábricas 12 horas al día, a lo mejor. Los niños se morían jóvenes de tanto trabajar, eso durante el siglo XIX, y eso era un escándalo, ¿no? Todos los extremos son malos, entonces un capitalismo puro es malo. Entonces, claro, empezaron los movimientos socialistas y comunistas, que entonces eran necesarios el socialismo y el comunismo. Y bueno, y mejoraron las condiciones, empezaron las huelgas de los trabajadores y se mejoraron sus condiciones. Pero ya vimos que el comunismo, que sería, aquí entiendo yo, lo de las pulgas, donde se ha implantado, pues no ha tenido éxito. El comunismo es como la dictadura del proletariado, como que los pobres al poder. Como una democracia en que los pobres elijan. Ya se probó en la Comuna de París, en 1870, en Francia, cuando la guerra franco-prusiana... Resulta que Napoleón III, que era un cobarde, se rindió a los prusianos. Y entonces en París se reunieron mucha gente que no quería rendirse y con las ideas comunistas y anarquistas, pues hicieron lo que se llamó la Comuna de París. Ellos se hacían, no sé cómo decirlo, bueno, que se encerraron coparon un trozo de territorio, ¿no? Y ellos no se rendían, decían que ellos no, que ellos iban a hacer frente a los prusianos. Entonces, no sé si duró 2 semanas. Aquello fue un desastre. En la debacle de Zola lo cuenta, ¿no? En la Comuna de París. Ellos, los comunistas, lo ponen como un ejemplo en que se llevó a la realidad las ideas comunistas, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurrió en la Comuna de París era que bueno, que hacían asambleas de gente y votaban todo lo votaban, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues lo que suele pasar. Vosotros pensad, por ejemplo, cuando os juntáis 5 o 6 personas y queréis hacer algo en común, esas personas, ¿qué pasa? Uno dice una cosa, otro dice otra, y al final es un lío que no se toman decisiones, o el más tira para adelante, el más jeta, digamos, arrastra a los demás y se hace lo que quiere. Pues eso es lo que pasaba aquí, ¿no? Hicieron muchos desmanes, quemaban edificios, un desastre, ¿no? Y al final, pues la asamblea esa que hacían para las votaciones, pues los más sinvergüenzas, eran los que más gritaban y eran los que se llevaban al público, porque cuando la gente está en grupo, pues se mueve mucho por el sentimiento, y el sentimiento, como ya hemos hablado muchas veces, de alguna manera es un interruptor que el razonamiento no funciona bien
cuando el sentimiento y las emociones. Entonces pues tomaban decisiones arbitrarias y al final fue un desastre. Al final, claro, el ejército francés y también los prusianos pues tomaron aquello y los mataron a todos, ¿no? Y fue un desastre. O sea que en la práctica, los comunistas lo tienen eso como ejemplo de las ideas comunistas llevadas a la práctica. Bueno, pues eso fue un desastre. Porque es contrario a la naturaleza humana, el comunismo, ¿no? Y ya hemos visto que, bueno, aquí el perro viejo habla, dice, si vamos a estar ahora peor con la pulga, dice, porque ellos son muchos y nos van a chupar la sangre poco a poco. En estos casos, lo que suele ocurrir es, por ejemplo, vamos a mirar ejemplos, no es que yo diga, ¿qué pasó en Rusia? En Rusia sí, venció la idea de Stalin, de Carlos Marx y todo eso. Bueno, comunismo, ¿qué pasó? Porque al final era una dictadura, se hizo Stalin con el poder y era una dictadura pura y dura, y de las más duras que hay. Porque la gente ni puede tener propiedad privada, se meten hasta en la vida familiar de la gente. Es un desastre, yo le tengo pánico al comunismo, como ya le he dicho muchas veces. Y bueno, y aquí lo dejo esto, ¿no? Creo que se puede hablar mucho de esto, pero no me voy a extender mucho. Bueno, y ahora como estamos en Navidades, pues voy a leer cosas un poco relacionadas con la religión. Yo no soy una persona religiosa, ¿no? Pero sí creo que puede haber algo. Incluso creo que puede haber otra vida después de esta. Es que no tenemos más que ver el axioma ese que dice que la energía no se destruye, se transforma. Entonces somos energía. Y tal vez nos transformamos en otra cosa, pasamos a otra dimensión. Yo pienso que puede existir otra dimensión, ¿no? Quizás no exactamente como dicen las religiones, pero quizás todas las religiones tengan algo de verdad, ¿no? Pienso. Además, el infierno también está aquí en la tierra, porque la persona, existe el mal y existe el bien. Entonces la persona, si practica el bien, pues eso te reafirma a practicarlo más. No sé si se practica el mal, yo creo que quizás lo llevará a practicar más mal, pero será porque son muy desgraciados. Yo como cuando hago algo malo, mi conciencia me remuerde, no me siento bien, no duermo bien, no estoy tranquila, pues aunque sea por mi propio interés y por mi comodidad, tengo que hacer el bien, porque así uno es más feliz y hace el bien, vive más tranquilo con su conciencia limpia. Entonces voy a leer cosas un poco relacionadas con la religión. Aquí, en este libro de 1929, de lectura, hay bueno, son varias historias, son 4 historias, y luego en la quinta es una reflexión que no sé si serán reales, parece ser que son crónicas antiguas reales. Se llama Apego a las cosas de la tierra, ¿no? Y está escrito por un tal Nuremberg. Este creo que era un sacerdote o un misionero. Nuremberg. Ya el próximo día os lo comento. Yo hablo de Nuremberg porque he visto por ahí más cosas. Bueno, apego a las cosas de la tierra. Escribe Humberto, de un hombre muy rico, que estando ya para morir, hizo traer sus tesoros, su vajilla y alhajas de oro y plata. Y hablando con su ánima le decía: «Ánima mía, de todo esto gozarás, y de muchas heredades, y de mayores cosas, con la condición de que te quede en mi cuerpo». Pero como le apretase más la enfermedad, dijo con grande rabia: «Pues no quieres quedarte conmigo, encomiéndate al diablo». Y con estas palabras expiró luego miserablemente. Otra historia. Roberto de Licio escribe que estando él amonestando a un enfermo para que se confesase y cuidara de su alma, los criados y domésticos andaban muy solícitos por la casa, tomando cada uno lo que podía. El enfermo, que no lo estaba viendo y atendía más a lo que le hurtaba que a lo que le decían de su salvación, daba suspiros y voces diciendo: ¡ay de mí, que he trabajado tanto por adquirir riquezas, y ahora, que quiera o no, las tenga que dejar, y me las están arrebatando! ¡Oh, riquezas mías! ¡Oh, dinero mío! ¡Oh, joyas mías!
¿quién os ha de poseer? Y entre estas voces murió, sin hacer caso de su alma. Otra historia. También escribe Vicente Tobel de Alcente de uno que había prestado 4 libras de moneda con condición que de allí a 4 años le habían de devolver 12, al cual, cuando estaba el Vicenteto a punto de morir, le soltaba a un sacerdote a que se confesase, sin que pudiera sacar del enfermo otras palabras sino estas: fulano ha de pagar 12 libras por 4, fulano ha de pagar 12 libras por 4, y pronunciándolas murió luego. Y ya esta es la última historia. Dice, refiere también San Bernardino que estando persuadiendo el confesor a un rico para que se confesase, él no le decía otra cosa sino preguntarle: ¿a cómo pasa la lana? Y como el sacerdote le dijese: Señor, por amor de Dios, que deje eso y mire por su alma. El enfermo proseguía en informarse de cosas de donde podía esperar ganancia, y decía: Padre, ¿cuándo llegan las naves? ¿Han venido ya? Porque estaba tan metido en las cosas temporales y en sus ganancias que no podía hablar ni pensar de otra cosa. Pero instándole más el confesor a que mirase por sí y se confesara, lo que más pudo sacar de él fue decirle: no puedo confesarme. De esta manera murió sin confesión. Y ahora aquí hace como una reflexión. Este es el pago que suelen dar los bienes de la tierra a los que más los aman, que cuando no se pierden antes de la muerte, siempre dejan a sus amadores perdiéndolos muchas veces. Oh, locos hijos de Adán, nos dan esta breve vida para adquirir los bienes del cielo que han de durar eternamente, y la gastamos en buscar lo de la tierra que han de perecer luego. ¿Por qué perdemos tiempo en lo temporal y no logramos, con el empleo de breve tiempo, una eternidad? Allí no hemos de tener más que lo que hubiésemos merecido en esta vida, lo cual se nos da solo para granjear la gloria por toda una eternidad. Bueno, amigos, espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar. Venga, saludos, muchos besitos.